Capítulo 14. Caminar por el carril de la memoria. La fiesta dentro de la sala común de Gryffindor había durado hasta bien entrada la noche, y Seamus también había sacado un poco de whisky fire de su baúl junto con una botella grande de aguamiel que fue compartida fácilmente por los de sexto y séptimo año. Cuando despertaron, muchos de ellos estaban aturdidos y confusos. Harry estaba entre ellos, pero se duchó, se cepilló los dientes y regresó al dormitorio donde vio algo que preferían no ver. Ron no había cerrado las cortinas de su cama correctamente, y Harry vio mucho cabello rubio sobre su pecho y se podían ver 3 brazos. Sonrojándose, tomó su varita y movió las cortinas y se cerraron. Cuando llegó a la sala común, comenzó a leer sus libros de runas y Hermione bajó y se unió a él y miró a su alrededor. ¿Dónde está Ron? Ella preguntó y él notó que se veía un poco pálida. Oh, dijo Harry vacilante. Él está durmiendo hasta tarde. Dijo que bajará más tarde. ¿Está seguro? Preguntó ella notando su extraño comportamiento. Sí, simplemente no fue muy claro. Creo que alguien le dio un vaso de hidromiel en lugar de cerveza de mantequilla y no está acostumbrado al alcohol fuerte. Harry mintió con la esperanza de que ella simplemente lo dejara caer y agradeció a todos los poderes superiores que ella hizo, y se fueron a desayunar antes de ir a la biblioteca. Mientras estaba allí, recordó los obsequios que Dumbledore había dejado para sus amigos y le entregó la copia original de los cuentos de Beedle el Bardo, que le resultó muy divertida mientras hojeaba y veía los títulos. Sin embargo, dejó el libro a un lado para más tarde y, en cambio, examinó los estantes en busca de libros sobre magia oscura mientras buscaba aprender oclumancia. Harry, por otro lado, buscó libros sobre las historias de las escuelas extranjeras que pronto visitaría. Durmstrang, leyó, había sido fundado en la Edad Media por una bruja llamada Nerida Ulchanova. Murió en circunstancias misteriosas y fue sucedida por Arfan Munter, quien cambió la forma en que funcionaba la escuela y puso gran énfasis en los duelos y la magia marcial. La escuela tenía la reputación de enseñar magia oscura, sin embargo, por lo que leyó, solo enseñaban las artes oscuras para poder defenderse mejor. La escuela en sí misma promovía el aprendizaje, no le importaban las opiniones externas, casi toda la magia se enseñaba si un estudiante tenía el deseo de aprenderla. Sin embargo, lo que había fascinado a Harry era el uso de bastones en la magia escandinava. No fue del todo una sorpresa descubrir que los bastones de Durmstrang eran mágicos después de haber visto Mad y Modis, pero los bastones se usaron en lugar de varitas históricamente desde antes de la expansión del Imperio Romano e incluso después de eso, el uso de bastones continuó. Beaux Batons, en contraste con la escuela del norte de Europa, se centró más en las magias más sofisticadas, pero puso énfasis en la belleza y las bellas artes. La escuela permitió la entrada a cualquiera de sangre mixta, incluidos los mestizos, solo prohibieron a los licántropos debido a una ley aprobada después del levantamiento de Hombres Lobo de 1654 y previno que cualquier licántropo ingresara a una institución mágica en Francia. La escuela no tenía la disciplina militar de Durmstrang, pero los libros sí decían que estaban controlados y disciplinados de una manera diferente, a través de la costumbre y la etiqueta estaban controlados. Enseñaron numerosos idiomas y bailes y, si los libros eran correctos, una forma de canalizar la magia a través del canto y la música. ¿Crees que estará bien que yo vaya a esa escuela?, preguntó Hermione al ver lo que estaba leyendo. Harry no respondió inmediatamente viendo la preocupación en los ojos de su amigo. Sí, Víctor estaba bien con tu estado de sangre y era una estrella internacional de Quidditch y un estudiante respetado. Como representante de Hogwarts, estás a salvo.
Además, en realidad no te estás inscribiendo, solo somos invitados por 2 meses. Serás bienvenido allí como miembro de la nobleza británica. Dijo Hermione con voz resignada. No necesariamente. Dijo Harry. Que yo sepa, ninguna de mis familias ha asistido, aunque no me extrañaría que los Blacks. Pero mi abuelo era parte de un grupo de trabajo que el ministerio envió para ayudar en la guerra con Grindelwald y todavía quedan restos de sus seguidores en el continente. Estoy seguro de que mi abuelo fue responsable de que algunos de ellos fueran capturados después de que capturaron a Grindelwald. No sabía que tu abuelo trabajaba en el ministerio. Preguntó Hermione con interés. Pensé que era un político. Lo era, Harry asintió recordando lo que Sirius le había dicho sobre Charlus. Pero eso fue en sus últimos años. Se unió al departamento de Aurores durante 3 años antes de convertirse en tutor para entrenar reclutas en magia defensiva. Suena como si tuviera una vida plena. Dijo Hermione. Lo hizo, antes de que lo mataran. Harry escupió disgustado y al ver su rostro horrorizado dijo. No te preocupes, nunca te dije cómo murió. La magia de mi familia me permitió verlo y fue una de las peores cosas que he presenciado. Harry, lo siento mucho, ¿por qué nunca dijiste nada? Ella preguntó. Nunca tuve la oportunidad y no tenía ganas de hablar de eso. Harry dijo y sacó su diario. Lo abrió en su proyecto de runa y del fondo de su bolsa sacó 3 tiras de herramienta de escritura de latón y metales. ¿Quieres ayudar con la escritura de las runas silenciadoras? Hermione asintió, miró el kit de herramientas con una mirada pensativa y notó la alta calidad pero no hizo ningún comentario. Les tomó la mejor cantidad de 2 horas antes de que estuvieran contentos con las runas y habían atravesado 7 tiras de metal. Bueno, eso parece ser todo. Dijo Hermione. ¿Cómo los activas o pones la magia en ellos? Harry no respondió y sacó otro utensilio. Lo usó para perforar su piel y frotó sangre sobre las líneas de runas, asegurándose de que todas estuvieran cubiertas, luego susurró la runa maestra y todas las runas brillaron un breve azul antes de que los 2 anillos de metal comenzaran a girar uno alrededor del otro. ¿Cómo deberíamos probarlo? Preguntó Harry mirando críticamente las runas giratorias. Hermione hizo una pausa por un momento antes de sacar su varita e invocar un despertador Muggle. Era completamente un mecanismo de relojería y parecía viejo. Al ver la mirada burlona de Harry, dijo: «Fue mi abuelo». Como no hay dispositivos electrónicos, funciona aquí, pero podemos usarlo en la prueba, poner esto dentro y encenderlo. Al no ver nada malo en su idea, suspendieron el reloj dentro de los anillos de metal y activaron la alarma. Las runas resplandecieron en azul y pudieron ver cómo golpeaban las campanas de metal en la parte superior, pero no se escapó ningún sonido. Harry no pudo evitar sonreír sabiendo que sus runas funcionaban, solo tenía una prueba más para ellas. Sacó un producto www que había llevado a Hogwarts. Las heces sucias de Filch. Era una caja pequeña que desprendía un fuerte olor a excremento, pero la caja se volvería invisible, por lo que no se podría encontrar como la fuente del olor. Harry, sabes que eso es contrabando, ¿verdad? Hermione señaló cuando vio el logo de www en la caja. Harry se rió y la ignoró, lo colocó dentro y activó el producto dentro del metal. El olor fue casi inmediato, por lo que Harry activó el anillo de runas nuevamente y el olor se disipó, pero tomó unos momentos para que se hiciera evidente. Bueno, al menos sabemos que funciona. Harry dijo y Hermione desvaneció la caja, pero dejaron el dispositivo activado durante varios minutos antes de apagarlo.
Al menos sé que las runas funcionan, ahora creo que podría usar un método diferente de aplicación. ¿Vas a usar esto como práctica de runas?, preguntó Hermione guardando sus propios libros. No. Harry dijo. Esta era una prueba de algo que yo quería. Ya he pensado en algo más complicado y práctico que un contenedor silenciador. ¿En qué estás pensando?, preguntó colocando sus libros en el carrito de devoluciones. No podía pensar en nada que pudiera ser práctico y usarse para una acción diaria específica para satisfacer una necesidad o un deseo. Harry se encogió de hombros. Obtuve mis ideas de mi tiempo en Bulgaria, pero saben que no podemos ayudarnos mutuamente en esto, y ni siquiera he comenzado mi presentación final. Solo tengo ideas y posibles propiedades y materiales. Tienes razón, dijo ella. Pero, lamentablemente, contiene tan poca información o parámetros. No puedo pensar en nada que pueda ser útil. ¿Por qué no pensar en algo que tienes en casa que no tienes en Hogwarts?, Harry dijo. Después de todo, los equivalentes mágicos de la tecnología Muggle son útiles. Hermione se detuvo porque estaba teniendo una idea. Creo que me quedaré aquí un poco más. Ella dijo. Yo podría, no terminó, pero Harry no la detuvo cuando se volvió hacia los estantes. Estaría ocupada hasta que terminara lo que estaba haciendo. Él se echó la mochila al hombro y se fue a la sala común. Una vez que estuvo en la sala común, se encontró con una vista que lo hizo sentir enfermo. Ron estaba entrelazado con Lavender Brown. No estaba del todo seguro de quién eran las extremidades, y era una vista que debería haberse mantenido detrás de las cortinas de la cama. Preparándose para lo que sería un momento incómodo, se acercó a ellos y se aclaró la garganta en voz alta, pero parecía que no lo escucharon, así que lo hizo de nuevo y tuvo la misma reacción. Como no le gustaba el hecho de que no se dieran cuenta, sacó su varita y dijo: Augmenti. El agua salió disparada de su varita y, ante los vítores de los Gryffindor, se separaron jadeando. ¿Para qué era eso?, Ron exclamó sonrojándose. Harry no respondió, pero lanzó un hechizo de secado sobre él y la silla. Lavender, tal vez deberías ir a secarte a otra parte, dijo intencionadamente. Y yo sugeriría una ducha fría. Ella se alejó de él, su piel del color del cabello de Ron, pero le dio a Ron un largo beso de despedida. Ron se distrajo momentáneamente con su retirada, pero una vez que se perdió de vista, dirigió una mirada furiosa a Harry. ¿Por qué nos interrumpiste? ¿No pudiste ver que estábamos ocupados?, preguntó Ron angustiado. Te interrumpí cuando estabas haciendo un gran espectáculo. También estoy al tanto de tus arreglos para dormir anoche. Harry dijo con una mirada de disgusto. Si vas a llevarte de esta manera, hazlo en privado, no frente a los años inferiores, no es un espectáculo que necesiten ver. Ron no dijo una palabra, pero miró a su alrededor. No es algo que no vayan a hacer. Tal vez no, pero no lo harán durante varios años. Harry dijo con firmeza. Ignorando el asqueroso escepticismo que estás haciendo de ti mismo, en realidad vine a darte esto. Sacó la bolsa de terciopelo que contenía el dispositivo plateado. Ron lo sacó y lo miró con curiosidad y encendió el dispositivo y la parte superior se abrió y la luz del regazo iluminado fue absorbida por él, y cuando lo presionó de nuevo volvió. Dumbledore quería que lo tuvieras, con la esperanza de que te permitiera encontrar la luz incluso cuando la luz te haya dejado solo y recordará a un anciano cuando la usé. ¿Qué es?, Ron preguntó con asombro. Desiluminador. Harry respondió. Ahora te dejo con Lavender. Ella ha vuelto a bajar. Caminaba hacia Ron y parecía no darse cuenta de las miradas que recibía de la mayoría de las chicas.
Subió a su dormitorio y volvió a colocar sus libros en el baúl. Guardó la caja de marfil dentro de la bolsa y se fue para ir a mostrársela a Sirius. Cuando salió de la sala común vio a Dean y Seamus riéndose y mirando a Ron y Lavender. Bueno, parece que Ron está aprendiendo las artimañas de Lavender Brown. Seamus se rió. Estoy seguro de que fue una noche muy esclarecedora. Seamus. Ella no es una ramera. Dean exclamó uniéndose a la diversión de su amigo. Ella simplemente disfruta de la compañía masculina. Y parece que Ron está disfrutando de sus atenciones. Dijo Seamus y se echaron a reír. Sacudiendo la cabeza ante sus palabras, Harry se fue, pero recordó un momento en el que estaba seguro de que Seamus había tenido una aventura con ella en algún momento del año anterior. En el camino hacia la oficina del director, se preguntó qué haría Hermione cuando se enterara de lo de Ron y Lavender. No pasaría mucho tiempo antes de que toda la escuela se enterara. No estaba del todo seguro, pero a menudo se había preguntado si había sentimientos románticos entre sus dos mejores amigos. Subió la escalera giratoria y se enfrentó a la puerta de la oficina de Sirius y llamó. «Venir». Llamó Sirio. La oficina todavía estaba muy desordenada, a diferencia de Sirius, su oficina en casa siempre estaba limpia y ordenada, pero parecía que Sirius había logrado poner toda la biblioteca en orden ya que todos los libros estaban en los estantes y se veían mucho más ordenados que Harry. Los había visto antes, pero ahora Sirius estaba revisando las muchas cajas y gabinetes o artefactos. «Harry, me has pillado un poco perdido», dijo Sirius con cansancio. «¿Qué tienes ahí?». Le entregó el cofre de marfil y Sirius pasó los dedos por la caja siguiendo sus numerosos grabados. «Esto es exquisito, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó. «Es lo que Dumbledore quería que encontrara, a partir de esa nota pude encontrarlo». Harry explicó y rápidamente le contó a Sirius el significado de la nota y lo que había sucedido en su primer año. Harry luego abrió la caja y le mostró los viales numerados y la carta. «Bueno, vamos a ver lo que nos dejó el viejo», Sirius dijo con voz molesta. Le entregó a Harry el vial número 1 y lo llevó al gabinete que contenía el pensadero de Dumbledore y en él vertieron el primer recuerdo y se sumergieron dentro. Harry y Sirius se encontraban en un hermoso camino rural. Parecía ser una tarde de verano, pero era difícil ver mucho ya que a ambos lados del camino rural había altos setos espinosos. Pero no estaban solos, ya que había un plomero bajito parado a no pocos metros de distancia. Lo más extraño de ese hombre era su extraña variedad de ropa. Eran muggles, pero Harry reconoció a ese hombre como mestizo o sangre pura. Su ropa hablaba de falta de familiaridad con la vestimenta muggle. «Dios mío, ¿qué lleva puesto?», Sirius dijo riéndose y Harry no pudo evitar unirse a él. El hombre vestía levita y polainas que eran respetables, pero debajo llevaba un traje de baño de una pieza a rayas azules y blancas. También usaba anteojos que eran increíblemente gruesos. «Creo que sé quién es este hombre o al menos de qué familia. Se parece a Tiberius Ogden, por lo que es un miembro cercano de la familia, tal vez su padre». Comenzaron a seguir a Ogden mientras comenzaba a caminar a paso ligero por el largo sendero. Pareció saber a dónde iba durante 10 minutos, pero pronto llegaron a un pequeño cruce y se detuvo para mirar un cartel de madera que se asomaba por encima de un seto. Tenía dos brazos torcidos que señalaban el camino por el que habían venido. Gran Angleton, 5 millas. Otro señaló un camino torcido y leyó. Little Angleton 1 mile. Aquí es donde me trajeron al final del torneo. Aquí es donde estaba el cementerio. Harry susurró. Interesante. Sirius dijo haberlo escuchado. Vamos.
Ogden comenzó a caminar por un camino que estaba mucho más cubierto de maleza y los setos parecían más amenazantes. Gran parte del follaje estaba muerto, mostrando las ramas con púas que lo formaban. Siguieron el camino hasta que se encontraron en la cima de una ladera y pudieron ver por encima del seto. En la distancia había un pueblo, Little Angleton. Se sentó en la cresta entre dos colinas más grandes. En una colina se asentaba una casa solariega, y en otra había una iglesia y un cementerio, lo que hizo que Harry se sintiera enfermo y le enviara escalofríos por la espalda. Recordó que la mansión era el hogar de los parientes muggles de Voldemort y estaba claro que eran ricos. La casa era grandiosa y se asentaba sobre una amplia explanada de césped que no estaba interrumpida por nada excepto por una sola calle. Sirius también estaba mirando hacia el pueblo y se sorprendieron cuando notaron que Ogden estaba a una distancia y había comenzado a trotar debido a la pendiente de la colina. Comenzaron a trotar levemente para alcanzarlo solo para perderlo en una curva. ¿A dónde fue él?, preguntó Harry sorprendido. Estábamos justo detrás de él. Por aquí creo. Sirius dijo mirando lo que solo podía llamarse un pequeño agujero en el seto y se colaron. Si hubieran estado allí en la vida real, las ramas y las zarzas les habrían desgarrado la ropa, pero pasaron fácilmente y se encontraron en un estrecho camino de tierra que conducía hacia abajo. Esta pista era más salvaje e inquietante que la anterior, estaba llena de baches, grietas, rocas y lodo resbaladizo. A ambos lados de este camino había una maraña de ramas de seto que estaban todas muertas, no se podía ver una sola hoja, pero las espinas aún eran claramente visibles. El carril porque parecía un carril sofocado por árboles viejos y desviados, todas las ramas inclinadas hacia ellos amenazadoramente, le recordaban a Harry los árboles en el bosque prohibido, pero había una sensación que Harry no podía explicar. Le hizo cosquillas en el cuello y sintió como si algo estuviera observando desde la oscuridad. Después de varios minutos, desde las lúgubres sombras se pudo distinguir un edificio, medio oculto por los árboles antiguos, pero ahora se hizo claro para él. Los árboles crecían a menos de 1,5 metros del edificio y no sabía por qué alguien mantendría árboles tan cerca de un edificio. Las paredes del edificio eran grises o negras, pero estaban agrietadas, desmoronadas y cubiertas de musgo y hiedra. El techo estaba hecho de pizarras por lo que podía ver, pero estaban cubiertas casi por completo de musgo y solo porque habían caído tantas vigas que podían ver las pizarras en algunos lugares. Alrededor de toda la casa, o choza sería una palabra mejor porque había ortigas y malezas que crecían para cubrir la mitad de las sucias ventanas del centro comercial que se veían, daban una pequeña cantidad de luz desde el interior y permitían ver la choza. Harry encontró que todo el lugar era inquietante, el área que los rodeaba se sentía como si se estuviera moviendo, podía escuchar ramitas que se rompían y hojas susurrando y eso lo ponía nervioso, estaba seguro de que había algo en la oscuridad. Una de las ventanas torcidas se abrió ligeramente, lo que permitió que la luz sin filtrar se extendiera sobre la hierba, pero estuvo acompañada por humo que salía y el sonido del metal golpeando. Ogden caminó con cautela hacia la casa. Parecía saber a dónde iba, pero no parecía del todo cómodo estar bajo la sombra de los árboles. Se detuvo a unos metros de la puerta donde alguien había clavado el cuerpo de una serpiente muerta. Los tres parecieron congelarse por un momento cuando hubo un crujido más fuerte y el crujido de una ramita detrás de ellos. Harry y Sirius se recuperaron después de un momento recordando que solo eran observadores y vieron a un hombre caer de la sombra de las ramas de un árbol.
Harry se corrigió al darse cuenta de que el hombre había saltado del árbol hacia Ogden, quien se sorprendió por su apariencia y saltó hacia atrás asustado, casi tropezando con los faldones de su largo abrigo. El extraño lo señaló con una mano sucia. «No eres bienvenido», dijo el extraño. Miró a Ogden como pura basura, lo cual fue una sorpresa para Harry ya que el hombre mismo era un pilluelo. Tenía el pelo espeso, enredado y enmarañado, tan sucio y grasoso que era imposible distinguir el color, vestía harapos que pasaban por ropa, le faltaban dientes y los que le quedaban estaban torcidos, desiguales y en su mayoría negros. Pero el rasgo más grotesco eran sus ojos. Eran pequeños, oscuros y torcidos y miraban en direcciones opuestas a la vez. Ogden pareció bastante sorprendido por su apariencia, ya que le tomó un momento formar una oración coherente. Yo, Herm, buenas noches, soy Herm, soy del Ministerio de Magia. No eres bienvenido. ¿Qué es eso? Sirius dijo entrecerrando los ojos al hombre sucio. ¿No puede hablar? Harry miró a Sirius confundido, pero luego escuchó a Ogden cuestionar al hombre que no había sido incapaz de entenderlo. El discurso del hombre fue perfectamente claro para Harry, y dado el hecho de que la varita y el cuchillo apuntaban a Ogden también lo dejaban muy claro. ¿Qué quieres decir? Está diciendo que no eres bienvenido. No, comenzó Sirius, pero sus ojos miraron hacia la puerta y de regreso. Me pregunto si lo es, pero seguramente no. Creo que sé quién es ese hombre, como tú lo entiendes porque habla un idioma que tú. Harry miró hacia la puerta y vio la serpiente y también la calculó y se sintió tonto. Lengua Parcel. El extraño comenzó a avanzar hacia Ogden, ahora amenazadoramente blandiendo el cuchillo y la varita. Soy del ministerio, Ogden comenzó con ambas manos extendidas hacia los lados en lo que podría considerarse un gesto no amenazante, pero con un golpe repentino se tapó la nariz y una sustancia viscosa de color amarillo brillante se escurrió entre sus dedos. Por encima de sus gritos de dolor y horror, rugió otra voz. Morfín. Un anciano abrió de golpe la puerta de entrada de madera haciendo que la serpiente se balanceara sobre su uña. El anciano era más bajo que Morfín, su cuerpo era de proporciones muy extrañas y sus piernas estaban arqueadas. Tenía hombros anchos y brazos demasiado largos y dedos gruesos. Tenía una gran cantidad de cabello castaño plateado que estaba densamente rizado alrededor de la cabeza y la barbilla, y cubría gran parte de la cara arrugada excepto sus brillantes ojos marrones. Para Harry, parecía un mono antiguo y poderoso que Harry recordó haber pensado en la estatua de un hombre hace mucho tiempo. Llegó a pararse al lado de Morfín, quien se reía de alegría al ver a Ogden en el suelo con la nariz supurando. ¿Ministerio? Escupió al anciano y miró a Ogden. ¿Sí? Gritó Ogden secándose la nariz con la mano y restableciéndola con su varita pero no la guardó. ¿Eres el señor Gaunt, su padre? Así es. Dijo Gaunt. ¿Te entendiste bien, verdad? Sí, lo hizo. Ogden dijo enojado mirando al joven. Estás entrando sin autorización, esto es propiedad privada. Deberías haberte dado a conocer antes de que te atrapara. Gaunt dijo agresivamente y agitó sus grandes brazos alrededor. No puedes esperar que no se proteja a sí mismo. ¿Protegerse contra qué? Estaba desarmado. Ogden exclamó poniéndose de pie. Mugles, Phil, intrusos, mirones y lo que sea. Gaunt dijo pero por la comisura de su boca le susurró a Morfín. Entra a la casa. No discutas. Ya. Harry tradujo para Sirius sabiendo que no sería capaz de entenderlo. Harry tardó un momento en darse cuenta de que era Parcel.
Ogden escuchó el ruido y miró alrededor de la hierba húmeda, pensando cuidadosamente que había serpientes alrededor de sus pies. Señor Gaunt, no estoy aquí para hablar con usted, estoy aquí para hablar con su hijo. Ogden dijo con determinación. ¿Ese era él, no? Sí, ese es Morfín. Gaunt dijo con indiferencia, pero estaba estudiando a Ogden cuidadosamente. Sus ojos se posaron en su ropa y preguntó. ¿Tú, pura sangre? No veo la relevancia de su pregunta, señor Gaunt. Ogden dijo con frialdad. Estoy aquí para hablar con tu hijo, no contigo sobre mi sangre. Gaunt pareció estar totalmente en desacuerdo y entrecerró sus ya pequeños ojos y estudió su rostro más de cerca antes de escupir a los pies del hombre. Cualquiera que sea tu sangre, no se puede comparar con la nuestra, tu rostro me es conocido, se parece a los que viven en la tierra de mis antepasados. Si tu hijo tuvo algo que ver con eso, estoy seguro de que estarías en lo correcto. Exclamó Ogden. Ahora tal vez podamos entrar y continuar esta discusión. ¿Dentro? ¿Quieres entrar a mi casa? Sí, señor Gaunt. Gaunt de repente rugió de rabia. ¿Cómo te atreves con tu sucia lengua a hablarme como si fuera más que un simple señor Gaunt? Mis antepasados te habrían hecho comer al basilisco por el insulto. Señor Gaunt, si quisiera, Ogden lo intentó de nuevo, pero Gaunt se enfureció aún más. Soy Sorbolo, señor de la antigua y muy noble casa de Gaunt. No un campesino. Gritó en la cara de Ogden. Ogden lo miró críticamente y sus ojos inmediatamente se posaron en el señor Gaunt, la mano de Sorbolo. Abrió la boca para hablar, pero pareció pensárselo mejor antes de empezar de nuevo. Lord Gaunt, declaró, y no podría ser más obvio que encontró las palabras desagradables. Te hemos enviado 2 lechuzas, ¿entonces? Sorbolo dijo. Usé el papel para limpiarme el culo y los maté a ambos para el almuerzo. Entonces no puedes quejarte de que no sabías que estaría aquí esta noche. Estoy aquí debido a una violación de la ley mágica que ocurrió, bien, gritó Sorbolo. Ven a mi casa, pero no hemos quebrantado ninguna ley. La choza era pequeña. Parecía constar de 3 habitaciones. La habitación principal contenía solo una estufa de cocina y estantes, 3 sillones y una chimenea de piedra. Una puerta estaba abierta y podían ver una cama amontonada en la habitación de más allá. Morfín se sentó en un sillón y estaba ocupado con una víbora que estaba enrollada en sus dedos y la estaba canturreando en parcel, y eso hizo que Harry se estremeciera. El resto de la habitación era muy yermo, una estufa de hierro fundido con estantes torcidos encima llenos de ollas podridas y oxidadas. Una pared estaba desnuda aparte de un montón de rasguños hechos con un cuchillo que sobresalía del mortero. A primera vista parecía no ser nada, pero después de unos momentos, Harry se dio cuenta de que era un escudo de armas toscamente rayado en la piedra. Miró hacia la estufa y vio con sorpresa que había otro ocupante de la choza, que estaba de pie junto a la cacerola humeante y oxidada. Una chica vestida con un vestido gris andrajoso, no podía decir si por diseño o suciedad, pero le permitió pasar desapercibida hasta que se movió contra las paredes de piedra. Tenía el cabello largo y negro enredado en la parte superior de su cabeza y colgaba frente a sus ojos. Era pálida y fea, pero tenía los ojos de su hermano. Mi hija, Merope. Dijo Sorbolo a regañadientes cuando vio que Ogden la miraba inquisitivamente. Buenas noches. Dijo Ogden cortésmente. Merope no respondió, pero miró a su padre con una mirada aterradora y volvió a su cocina estremeciéndose ante la sonrisa tensa de Ogden. Parecía aterrorizada de hablar frente a su padre. Bueno,
Lord Gaunt, dijo Ogden volviendo a los negocios, no voy a hacerle perder el tiempo y voy directo al grano. El ministerio tiene razones para creer que su hijo Morfin hizo magia frente a un mugle anoche. Hubo un sonido metálico todopoderoso y Merope dejó caer una olla grande del tamaño de una sopera. Ari observó cómo Sorbo aterrorizaba a su hija, llamándola inmundicia y tratándola como inmundicia. La pobre chica parecía incapaz de hacer magia competente. Morfin se sentó mirando a su padre y su hermana todo el tiempo hablando con su serpiente y riéndose mientras su hermana se encogía de miedo. Trató de usar magia, pero terminó rompiendo la olla y eso pareció demasiado para su padre, quien casi saltó sobre ella en su ira, pero fue detenido por Ogden, quien con un pequeño movimiento de su propia varita arregló la olla y la envió de vuelta a la casa. Cocina. Sorbolo lo miró amenazante como sopesando lo que le haría y parecía que estaba a punto de gritarle, pero pareció cambiar de opinión. Suerte que el hombre del ministerio aquí se apiada de ti, tal vez te quite de mis manos, tal vez no le importen los sucios esquíes. ¿Necesitas una esposa? Le preguntó a Ogden. Merope no murmuró una palabra y se apresuró a volver a la pared entre la estufa y la ventana y parecía estar esperando ser tragada. Lord Gaunt, la razón por la que estoy aquí, Ogden comenzó de nuevo solo para ser interrumpido. Sé por qué estás aquí. Mabolo rugió, no soy sordo. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo le dio a un sucio mugle lo que hizo? Recibió lo que se merecía, ¿qué pasa con eso? Morfin ha violado la ley mágica. Dijo Ogden severamente. ¿Cómo te atreves? Mabolo gruñó. Mi familia escribió las leyes de este país. No reconozco ninguna ley que restrinja lo que mi familia puede hacer que no haya firmado. Señor Gaunt. Ogden dijo con voz firme. Tu familia no ha estado representada en el Wizengamot durante siglos, ni tú ni ninguno de tus hijos han sido vistos en la sociedad mágica. Ya no son los días en que las casas antiguas gobiernan este país y no están por encima de la ley. El pueblo ya no está bajo el control de vuestras familias, no tenéis derecho a esa tierra ni derechos sobre su gente. Enseñar a un asqueroso mugle es contra la ley, ¿verdad? Exclamó Mabolo. ¿Qué le ha pasado a este país? ¿Qué pensarían mis ancestros? Sí, señor Gaunt, lo es. Esta ley fue escrita por el ministerio y fue acordada en el Wizengamot y fue firmada por las otras casas antiguas que se sientan en sus asientos, dijo Ogden y sacó un pergamino. Esta es la convocatoria de Morfin. Al Ministerio de Magia para ponerse de pie, convocatoria. Convocatoria. ¿Quién te crees que eres para convocar a mi hijo a cualquier parte? Soy el jefe del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica del Ministerio Británico de Magia. ¿Crees que somos escoria, verdad? Sorbolo rugió. Te veo mirándonos, juzgándonos, levantando la nariz como el resto de ellos. ¿Sabes con quién estás hablando? Tenía la impresión de que eres Mabolo Gaunt. Ogden dijo con cautela como si se preguntara qué vendría después. Así es, soy sangre antigua. Rugió y levantó la mano para mostrar el anillo envejecido que estaba en su dedo, que supuso que era el anillo Gaunt, con su diseño tosco y un feo engaste de piedra negra. ¿Ves este anillo? ¿Sabes qué es? ¿Sabes? ¿De dónde viene? ¿Sabes lo que significa? Siglos esto ha estado en mi familia, así de lejos vamos. Sangre pura todo el camino. ¿Sabes lo que me han ofrecido para mi anillo familiar? El anillo de mis ancestros, el anillo de la casa Peverell. Ari tomó una gran bocanada de aire. ¿Están relacionados conmigo? Tal vez. Sirius dijo con igual sorpresa.
Pero tu anillo contiene la verdadera piedra de los Peverell. ¿Es posible que provengan de una línea de hijos o hijas menores? Arby no pudo responder porque Ogden había cuestionado su significado y con un aullido de rabia, Mabolo cruzó la habitación y agarró algo que colgaba del cuello de su hija. «Mira esto», gruñó blandiendo un relicario de oro muy familiar en la cara de Ogden mientras su hija tosía y farfullaba sin aire. «Astuto», gritó Mabolo. «De Salazar Slytherin. Nosotros los Gaunos somos sus descendientes, ¿qué dices a eso, eh?» Fruncir el ceño ahora. Mabolo soltó a su hija bruscamente y la arrojó de espaldas al otro lado de la habitación donde golpeó su cabeza contra la pared de piedra, se quedó masajeando su cuello donde había una línea roja de la cadena. «No me hables como si fuera suciedad en la suela de tu zapato. Mi sangre es pura, dudo que la tuya valga más que mi propia orina», exclamó Mabolo. «Señor Gaunt, ni mis antepasados ni los suyos tienen nada que decir en estos asuntos», Ogden dijo claramente ofendido. «Morfín atacó a un mugle indefenso anoche. Según nuestros registros, le puso un maleficio a un hombre que desarrolló una dolorosa urticaria. Morfín se rió cuando escuchó sus crímenes y miró alegremente a su hermana. «Cállate, muchacho». Mabolo gruñó en parcel y Morfín se quedó en silencio de inmediato. Se volvió hacia Ogden, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, se escuchó un tintineo y un caballo al galope, pero por encima de eso se escuchó una risa. Gaunt miró furioso hacia la ventana ante el sonido de caballos y mugles tan cerca de su propiedad. Morfín parecía hambriento y emocionado con su serpiente mascota envuelta alrededor de su cuello, mientras que Merope ahora parecía aterrorizada. «Querido Dios», dijo una voz femenina aguda, disgusto evidente en su voz. «¿Qué mancha en tu tierra? ¿No podrías hacer que tu padre la derribara, Tom? Esa tierra no es nuestra», dijo una joven voz masculina. «Somos dueños de todo en el otro lado del valle, mi familia se lo compró a un viejo lord sin un centavo hace muchos años. Hay un viejo cobertizo en esa tierra y es propiedad de un viejo vagabundo llamado Gaunt y sus hijos endogámicos. Debes haber escuché las historias sobre el niño mientras estabas en la ciudad, está bastante trastornado». Las carcajadas de las niñas resonaron en la cabaña, pero Morfín se puso de pie de un salto e intentó salir corriendo por la puerta, pero su padre lo detuvo. «Mantén tu asiento». Mabolo rugió arrojándolo hacia atrás en una silla que casi se cae. «Tom, cariño, tal vez podrías hacer que se muden o comprarla. La propiedad no puede valer más de 100 libras», dijo riendo de nuevo. «Y destroza esta monstruosidad. No lo mires, Cecilia querida, este lugar es un mal», dijo y oyeron partir los caballos. «Cariño», murmuró Morfín. «Cariño, él la llama cariño. Así que apuesto a que no te tendría». Merope se puso tan pálida que no sería difícil confundirla con un fantasma. «¿Qué dijiste?», Mabolo dijo bruscamente mirando a su hijo. «¿Qué dijiste, Morfín? Ella siempre mira a ese mugle», dijo en un tono vicioso y parecía tan feliz de aterrorizar a su hermana. «Ella lo ve pasar, se esconde en un seto para acercarse a él». Merope ahora estaba sacudiendo su cabeza, implorando a su hermano, pero él no había terminado. «La atrapé, ¿no es así? La atrapé escondida cerca de la puerta, esperando a que él pasara junto a nosotros», dijo Morfín burlonamente. Los tres Gaunt ya no le prestaban atención a Ogden. Parecía haber sido olvidado dentro de su disputa familiar y los miraba desconcertados e irritados y sin entender lo que estaba pasando y ajenos a lo que estaban haciendo. «¿Es esto cierto?», Sorbo lo dijo con voz mortal acechando lentamente a su hija, con una mirada mortal en sus ojos. «Mi hija,
descendiente de sangre pura de Salazar Slytherin, descendiente de los Peverell, hija de la antigua y más noble casa de Gaunt, anhela a un mugle asqueroso y venoso. Merope sacudió la cabeza desesperadamente, pero era obvio para todos que estaba mintiendo. Pero lo tengo, papá. Muffin se rió alegremente. No se veía muy lindo con urticaria cubriendo cada centímetro de su cuerpo, ¿verdad, Merope? Asqueroso traidor a la sangre. Eres una desgracia para tu sangre y tu herencia. Sorvolo rugió y se abalanzó y agarró a su hija por el cuello y la levantó en el aire. Ogden pareció haber recuperado el uso de su voz y gritó. ¡No! Pero no recibió respuesta del enfurecido Sorvolo, así que levantó su varita y apuntó a la mano de Sorvolo y gritó. ¡Relasío! Sorvolo fue arrojado de su hija y cayó en una pila en el suelo, pero Ogden no se quedó, pronto esquivó hechizos mientras huía. Harry y Sirius tuvieron que apresurarse para seguirle el ritmo, y observaron cómo Ogden lanzaba un encantamiento de escudo para evitar que lo persiguieran. Había estado tan atento a los Gaunts que no vio el caballo y el carruaje con los que chocó, y un rostro familiar estaba sentado sosteniendo las riendas. Yo digo, ¿qué es eso? Dijo el hombre. ¿Qué lleva puesto Tom? Dijo la niña riéndose. Un hechizo golpeó repentinamente a uno de los caballos y de repente se alejaron corriendo erráticamente. Fue con ese rostro grabado en su mente que tanto él como Sirius salieron del recuerdo y aterrizaron de regreso en su oficina. ¿Eso, lo viste? Harry dijo sin aliento. No estoy del todo seguro de qué fue eso. Dijo Sirius pensativo. Ese era Bob Ogden y ese era un recuerdo de los registros MLE que no pude encontrar. Eran los Gaunt, el último de una línea antigua. ¡No! Exclamó Harry. No son los últimos, no lo reconociste, pero yo sí. He visto la cara de ese mugle antes. ¿Quién era él? Sirius preguntó sorprendido. Tom Riddle, el padre de Voldemort. Harry dijo que fue solo cuando dijo que se dio cuenta de que lo hizo hundirse en un asiento. Y esa era su madre. Añadió en un susurro. ¿Merope? Preguntó Sirio. Parecía ser casi un esquiv. La magia de Voldemort es más fuerte que la de los tres juntos. Harry pensó en ellos tres y en lo que Sirius le había dicho de la familia. No, dijiste que los Gaunt se casarían, hermano y hermana se casarían manteniendo su linaje puro, pero con eso vino la castración mágica. La sangre mugle habría diluido esa locura y endogamia. Vi a Tom Riddle Jr. que vino del diario. Se parecía a su padre. Pues bien, ese recuerdo confirma lo que siempre hemos sabido, Voldemort es descendiente de Slytherin. Dijo Sirius pensativo. Solo lo sabemos como un hecho ahora, pero ese anillo en el que desfilaba Sorvolo Gaunt no era el Peverell Ring y tampoco era el anillo Gaunt. ¿Dónde está ese anillo? Está más allá de mi poder de deducción, pero supongo que se perdió mucho antes de que naciera Sorvolo, probablemente vendido por oro. ¿Cuál fue el punto de ese recuerdo? Preguntó Harry. Simplemente muestra a la familia de Gaunt y Voldemort. Tú, más que nadie, deberías conocer el poder de conocer la historia y la familia. Advirtió Sirius. Se puede aprender mucho de esto con el tiempo, pero también vimos el relicario de Slytherin, podemos confirmar que estaba en posesión de los Gaunt, pero quiero saber cómo llegó a las manos de Voldemort. ¿Vamos a ver el segundo recuerdo? Preguntó Harry mirando por la ventana. Sí, creo que deberíamos e incluso podríamos tener tiempo para ver el tercero si no es demasiado largo. Dijo Sirio. Pero debo visitar la casa esta noche, hay una reunión de la orden y me gustaría ver cómo está Remus. Quiero venir. Harry dijo inmediatamente. ¡No! Sirius exclamó severamente.
Puedes ser miembro, pero tu lugar está aquí en la escuela por ahora, confía en mí, te diré todo lo que necesites saber. Se quedaron mirándose el uno al otro durante varios minutos antes de que Harry finalmente cediera. Bien, pero tendré que irme del castillo mañana. Tengo varios asuntos que atender. Harry regateó. Tal vez, consideró Sirius. Hablaré con Tonks esta noche. Haré que te acompañe. Si continuaras enseñándome a aparecerme, no necesitaría una escolta. Señaló Harry. Tal vez, respondió Sirius. Pero para mañana estaré más cómodo si Tonks está contigo. Ella necesita una distracción. Andrómeda me dijo que ha pasado su tiempo patrullando en el pueblo o en la casa atendiendo a Remus. Bien. Respondió Harry, a regañadientes sacó el siguiente vial. ¿Debemos? Después de usted. Sirius dijo sonriendo y señalando el pensadero. El segundo recuerdo era bastante ahumado y desenfocado. Harry y Sirius observaron como una mujer, una sirvienta que recibió el uniforme, planchaba algún tipo de atuendo. Por el aspecto de la casa en la que se encontraban y la anticuada plancha eléctrica Mugle, eran de principios del siglo XX. ¿Por qué estamos aquí? Dijo Harry confundido preguntándose qué tenía que ver este recuerdo con Voldemort. No estoy seguro. Dijo Sirius, pero vieron como la criada se colgaba la prenda del brazo y salía de la lavandería. No tuvieron más remedio que seguirlos mientras el recuerdo comenzaba a disolverse a su alrededor. Siguieron a la criada por una estrecha escalera de un sótano hasta 2 tramos de escaleras antes de salir por una puerta disfrazada de pared. Era una mujer de aspecto promedio que vestía de negro con un color de encaje claro y medias negras y zapatos lustrados. Harry habría adivinado que tenía 40 y tantos años y que tenía el cabello recogido, pero no se veía muy feliz. Estaban en una casa muy grande y estaba costosamente decorada, lo que significaba que los dueños eran mugles adinerados, especialmente porque tenían una sirvienta. Caminó por el pasillo y entró en una habitación que también estaba muy costosamente amueblada. Señora, su vestido está recién planchado. Dijo con voz entrecortada y se lo pasó a un brazo femenino detrás de un biombo. Gracias, Procter. Dijo una extraña voz femenina. La sola voz bastó para levantar la nariz a la criada, que empezó a ordenar el tocador con todas sus botellitas y sus cajones abiertos. La criada miró disgustada las botellas. Eso es sangre de salamandra. Sirius dijo mirando sobre su hombro. El sorteo está lleno de ingredientes para pociones. Eso es extraño. La criada estaba husmeando, eso era obvio por las miradas fugitivas que lanzaba al biombo del tocador, y sacó una varita, vieja y maltratada, pero definitivamente era una varita. Al escuchar tacones, la sirvienta dejó caer la varita en el cajón y tomó un par de guantes. Cuando giró, una mujer salió de detrás de la pantalla, vestía ropa larga de un color plateado y verde y estaba cubierta de encaje. Parecía una moda del siglo pasado, su doncella se veía más moderna que ella, pero esa no era la característica más distintiva. Eran sus ojos. No estaban en la fila y miraban a ambos lados de su rostro. Instantáneamente la reconocieron como Merope Gaunt. Sus guantes, señora. ¿Dónde está Tom? Preguntó Merope. ¿Ya ha desayunado? No, señora. La criada dijo. El señor Ridley debería estar vistiéndose ahora. ¿Los padres de Tom todavía están en Londres? Ella preguntó. Sí, señora. ¿Le llevarás el desayuno al señor Ridley? Preguntó mientras arreglaba el cabello de Merope a regañadientes. Merope parecía estar en mucho mejor estado de salud y su cabello se veía más grueso y tenía algo de color.
Sí, soy su prometida, dijo Merope feliz y se desmayó ante sus propias palabras. ¿Sigue adelante con su plan, señora? ¿Asistirá su familia? Preguntó la doncella con valentía. Oh no, mi papá y mi hermano se han ido a una isla remota en el norte. Merope dijo cuidadosamente. Pero no estoy preocupado por los invitados, mañana por la mañana Tom y yo seremos inseparables. El señor Ridley es un devoto de usted, señora, el señor Higgs me dijo que incluso en su ausencia la llama. Proctor dijo, pero estaba claro para Harry que ella lo encontraba inquietante, sin embargo, Merope parecía estar mareada ante la idea. No lo torturaré. Debo llevarle su almuerzo. Merope dijo poniéndose de pie. Cuando se dio la vuelta, una cadena de oro cayó de su corpiño y el relicario de Slytherin se vio claramente. Lo abrió con un pequeño siseo y Harry vio que solo había una foto y era de Tom Riddle. ¿Señora? Preguntó Proctor manteniendo la puerta abierta para ella. Por supuesto. Merope dijo y tomó una pequeña botella de la cómoda y se la metió en el bolsillo y salió de la habitación. El recuerdo se arremolinó de nuevo y ahora estaban en un comedor del sótano con fuego. La habitación era básica y estaba llena de piedra tosca y madera fregada. Sentado frente al fuego estaba Proctor con lo que parecía ser la misma ropa. Una mujer bastante grande que tenía la cara roja y un delantal y otro hombre de cara delgada que se estaba quedando calvo. ¿Has visto al señor Thomas? Preguntó la mujer grande. Sí, lo vi en la biblioteca con su padre. Dijo Proctor. La señora me pidió que les llevara brandy. Parecía estar frenético. ¿Ninguna señal de esa vagabunda de esposa? El hombre cuestionó y miró a su alrededor. Merope Riddle, me da escalofríos. Imagínate si su retrato estuviera montado en el comedor. Cristóbal Higgs. Proctor dijo con una mirada de diversión. Deberías cuidar tu lengua. Los sirvientes más jóvenes no deberían oírte hablar mal de la familia. ¡Qué absurdo! Dijo el cocinero con un áspero acento irlandés. Tratarán de barrer esto debajo de una alfombra. El joven soltero elegible se escapa con el vagabundo del pueblo, se fugan solo para que el hijo regrese sin que su nueva esposa afirme haber sido puesta bajo la maldición de un demonio. Nunca confié en ella. Descubrí sospecha que viene a mi cocina a buscar la comida del señor Thomas. Señora Fitzgibbon, por supuesto que pensaría eso. No le gusta que nadie se acerque a su comida, especialmente una mujer como ella que debería estar pelando papas. Dijo Cristóbal. El maestro regresó sin equipaje. También escuché al señor. Y la señora Ridley hablando solos, dicen que Merope estaba embarazada. Bueno, eso pondrá al gato entre las palomas. Dijo Proctor. Sabes que estaban legalmente casados sin importar si se les concedió el divorcio, por lo que cualquier niño técnicamente tiene derecho a la fortuna. Harry y Sirius fueron sacados de la memoria y estaban de vuelta en la oficina. Bueno, lo estaré. Sirius dijo sirviéndose un trago y mirando a Harry por encima del borde. Ella lo tenía bajo una poción de amor. Voldemort fue concebido por una poción de amor. Dijo y no pudo evitar reírse. ¿Cómo sabes eso? ¿Podría haber sido la maldición Imperius? Señaló Harry. Dudoso, tenía una poción que quería darle con el desayuno. Dijo Sirio. Puedo pensar en una serie de pociones de amor que deben tomarse con el desayuno después de dormir. Además, la descripción que dio de que Ridley la deseaba y suspiraba por ella cuando no estaba allí es una señal de poción de amor. ¿Crees que él lo sabía? Preguntó Harry. ¿Qué es eso de que ella era una bruja? Harry asintió y Sirius lo consideró antes de responder.
Probablemente, no es raro que los muggles religiosos piensen en la magia como el trabajo de los demonios, pero dudo que le hubiera dicho a mucha gente, mejor mantenerlo en silencio en lugar de ser enviado a un manicomio. Su padre abandonó a su madre, pero seguramente la poción habría seguido funcionando. Dijo Harry pensando en lo que sabía de pociones de amor. No sabía que podías volverte inmune a ellos. No puedes, dijo Sirius con firmeza. Es más probable que ella dejó de dársela. No sería la primera vez que una bruja hace eso, se convence a sí misma de que su hombre está enamorado de ella, deja de darle la poción solo para descubrir que él no ama. Es debido a estos relatos de las pociones que se sabe por qué las pociones no crean amor, solo enamoramiento obsesivo. ¿Cómo terminó ella casada con él? Preguntó Harry. La memoria de Ogden muestra que Tom Riddle los despreciaba y menospreciaba a los Gaunt. Cierto, dijo Sirius y se acercó a su escritorio y sacó una carpeta de pergamino. Le dije que había estado investigando los registros perdidos de los Gaunts, solo encontré las notas de Ogden pero nada oficial del Tle. También encontré una lista de horarios de la corte y los encontré a ambos, y una lista de transferencias del ministerio a Azkaban. Harry miró el pergamino y vio que Sorbolo y Morfin Gaunt figuraban como transferidos de Ministry y Holding a la prisión de magos, y eso solo podría haber sucedido si hubiera habido un juicio. No parecía que tuviera mucho talento mágico. Harry dijo poniendo los documentos sobre la mesa. Estaba aterrorizada por su familia y podría haber reprimido algo de su magia, una vez libre de ellos, podría estirarse. Sirius teorizó. Pero ella debe haber tenido algunas habilidades, ya que las pociones de amor no son tan fáciles de preparar, especialmente porque nunca fue a una escuela de magia. Él la abandonó. Harry dijo pensando en lo que habían escuchado. La dejó embarazada en algún lugar. Sirius lo miró con atención. No es raro que un muggle abandone a una bruja después de descubrir la verdad. Hay especialistas en el ministerio a quienes se les asignan esos casos. Miró su reloj antes de mirar el siguiente recuerdo. Creo que tenemos suficiente tiempo para uno más. Harry sonrió pero extrajo el recuerdo y lo puso de nuevo en su vial antes de recoger el tercer vial. Estaba tan ansioso por adentrarse en estos recuerdos como lo estaba Sirius. Nuevamente ambos entraron en la memoria, pero cuando aterrizaron estaba muy nublado. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Harry mirando alrededor confundido. Este es el recuerdo de alguien que es experto en oclumancia y está controlando lo que se está recordando. Sirius explicó, pero desde la niebla escucharon el sonido de una campana antes de que estuvieran parados en un mostrador que estaba cubierto de pequeños artefactos extraños. Harry reconoció a una de las dos personas, era Merope. Llevaba túnicas negras harapientas que no eran de buena calidad. Se había ido la salud que había mostrado en la casa Riddle, se veía encogida y enferma. Su piel estaba tensa sobre su cráneo y sus manos eran terriblemente delgadas, a Harry le parecía un esqueleto reanimado. Debajo de la túnica había un gran bulto que indicaba que estaba embarazada. Supongo que ella está bastante avanzada. Sirius murmuró mirándola de cerca. Las túnicas ocultan las primeras etapas del embarazo. Estaba mirando al hombre detrás del mostrador, era pequeño y anciano pero había fuerza en sus ojos castaños oscuros. Una mirada dura se posó en Merope, pero había una sonrisa codiciosa subyacente. ¿Puedo ayudar? Preguntó colocando sus manos a ambos lados del mostrador, un anillo brillaba en su dedo. Sirius se inclinó para mirarlo. Jabalí alado. Susurró antes de mirar al hombre. Es un buque, lo que lo convierte en Caractacus Burke. Estamos en Borgini Burkes.
Harry dijo reconociendo lo que ahora podía ver. Quiero vender una pieza de joyería. Merope dijo débilmente. Es robado. Dijo con desagrado mirándola. Bueno, te costará, negocio arriesgado, bienes robados. No quiero que los ladrones se den cuenta. De su cuello desabrochó su collar de oro y lo colocó sobre el mostrador de mala gana. Ha estado en la familia durante generaciones, mi padre me contó una historia que una vez perteneció al mismo Slytherin. Ella dijo. Burke resopló con incredulidad y con una mirada aburrida lo recogió y lo examinó. Cuando le dio la vuelta y vio la marca de Slytherin, se detuvo y frunció el ceño. Su mano se precipitó bajo el mostrador sin apartar los ojos del relicario. Estaba examinando cuidadosamente cada una de las piedras enjolladas con un visor de bronce pero grabado con runas. Intentó abrirlo, pero se negó a moverse, lo que Harry esperaba, ya que requería hablar Parcel, pero pronto sacó su varita y comenzó a murmurar hechizos en voz baja que golpearían el relicario pero no hicieron nada perceptible. Finalmente, Burke levantó la vista, olió y dijo con voz condescendiente. Es una falsificación, una réplica. Pero cuando lo volvió a colocar, lo colocó sobre un cojín. Las piedras no son verdaderas esmeraldas sino réplicas hechas por magos. Merope no reaccionó mucho pero no parecía sorprendida. Padre dijo que era la última herencia de nuestra familia, somos descendientes de Slytherin. Los ojos de Burke brillaron como si acabara de confirmar algo, pero su rostro se convirtió en una sucia mueca. House Gaunt ha afirmado durante mucho tiempo que la conexión directa, esta es quizás la última prueba que tienen y es falsa. ¿Cuánto vale? Merope preguntó abatida. Seré solo un momento. Burke dijo y recogió el relicario y lo llevó a los libreros detrás del mostrador. El recuerdo se volvió borroso de nuevo, Harry no podía ver los títulos de los libros en los estantes, e incluso el que Burke bajó estaba borroso hasta que pasó a una página que mostraba el relicario. Oh, el bastardo traficante sucio. Sirius siseó. Él sabe o al menos sospecha que es real. Ahora está comprobando el precio real y comprobando la validez más allá de toda sospecha razonable. La página misma que estaba estudiando estaba cubierta de notas escritas a mano, una de las cuales era un nombre. Gaunt. Otro fue un precio. Casi invaluable. Se volvió hacia el mostrador donde estaba Merope. Se agarró el vientre y parecía adolorida. Burke se acercó a una caja de madera y de dentro sacó unas cuantas monedas. El relicario está hecho de acero recubierto con pan de oro de mala calidad, las piedras no son verdaderas esmeraldas, el frente no es de cristal sino de vidrio. Burkes dijo con voz aburrida. La cadena es de latón pero recubierta con una pintura dorada. Puedo darte 11 galeones por ella, pero lo hago de mala gana, incluso un tonto puede ver que es una falsificación. Mi padre, Merope fue a decir. Si quieres quedarte con esta baratija sin valor, puedes hacerlo, dijo Burke deslizándola hacia ella. Pero no encontrará un vendedor que le pague más que yo y, por lo que parece, necesita el dinero y no está en condiciones de ser exigente. El precio ahora es de 10 galeones, no negocio. Merope toqueteó el relicario antes de empujarlo hacia Burke. Tomaré el dinero. Dijo y había lágrimas cayendo de sus ojos. Burke lo recogió y tiró de él hacia él con ternura y arrojó 10 galeones hacia ella. Ella los recogió rápidamente como si tuviera miedo de que él se los llevara de vuelta. Bien, ahora que está hecho, puedes irte. No tengo nada que esté en tu rango de precio. Dijo y caminó alrededor del mostrador y comenzó a empujarla fuera de la tienda. Merope no intentó quedarse y se fue rápidamente.
Una vez que salió por la puerta, el recuerdo se disolvió de inmediato, y ellos fueron sacados del recuerdo. 10 galeones. Exclamó Harry. Eso es repugnante. Caractacus Burke y Treston Borgin no son conocidos por su generosidad. Borgin es un miembro conocido del inframundo criminal y es conocido por defender objetos robados. Causó un gran escándalo cuando comenzaron esa pequeña empresa, pero sé que los Burke reciben una gran cantidad de oro hasta el día de hoy a pesar de que Borgin lo maneja solo ahora. Se sentaron por un largo momento pensando en los recuerdos que habían visto. Harry podía ver un patrón claro formándose ahora de los padres de Voldemort, pero no vio el significado, pero al menos habían visto cómo el relicario había salido del Gaunt. Merope pasó la mayor parte de su vida bajo abuso verbal y físico de su hermano y padre. Dijo Sirio. El ministerio la rescató sin darse cuenta y parece que sin su familia floreció más y se volvió libre. Estaba enamorada de un mugle que menospreciaba a su familia, por lo que ideó un plan para que él la amara. Se las arregló para pasarle una poción de amor y debe haberse engañado a sí misma al pensar que su amor era verdadero. Se casaron y concibieron un hijo, Tom Sorbol horrible, pero en algún momento después de esto ella dejó de darle la poción y su esposo salió corriendo. Ella sola. Harry dijo y no pudo evitar sentir pena por ella. Ella estaba engañada, pero él tenía una gran simpatía por su situación. ¿Por qué se veía tan débil? Tenía magia, debería haber sido capaz